hilabete batean etorri dira eta kontakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El punto 1 del orden del día, expediente 3557 del 2020, aprobación del reglamento del Consejo de Infancia. Ha habido unos pequeños cambios, paso a leer cuáles han sido. En las funciones de secretaría, asistir a las sesiones plenarias en las que se traten cuestiones de infancia, así como comisiones de trabajo y asesoramiento técnico, cuando sea requerido por parte de los integrantes de dichos órganos de gobierno municipal. Y se añade también ser una de las personas encargadas de dirigir el plan de infancia, así como de asesorar en cuantas cuestiones requiera la concejala o concejal. De recibir asesoramiento técnico municipal por parte de las áreas que pueden estar relacionadas con el trabajo que se está realizando. Propuestas de Zayabay. Del documento queda exactamente igual que en la comisión anterior. Así que si queréis decir algo, Juanra. Eskerrik asko, Ros. Egunon. Bueno, el texto es el que se dictaminó en la comisión pasada. Hubo unas propuestas de Zayabay que durante la semana se ha estado hablando. Pues bueno, agradecer las propuestas pues porque en el texto y vamos a votar a favor. Mónica. Bai, eskerrik asko. Bueno, sí que me echado una cosa en falta ahora que era lo del pleno antes de de los presupuestos, que no recuerdo si hablé con Ollane de eso o no, o bueno, no recuerdo, pero bueno. Sí. Vale, era eso. Vale. O sea, se regula dentro del propio funcionamiento interno, se va. Vale, perfecto. Vale, pues eso. Efectivamente hemos estado hablando. Lo que quería es primero agradecer a Ollane que bueno, pues que la disposición que han tenido, no solo pues eso, simplemente un sí, vale, aceptamos o no aceptamos, sino que bueno, pues hemos estado hablándolo y algunas de las cosas que propusimos, pues como esta que preguntaba ahora que bueno, que no van en el reglamento, pues bueno, pues hablábamos de que se va a regular en el funcionamiento interno, tal, o bueno, pues un compromiso de cuando sucedan ciertas cosas, pues bueno, pues poder revisarlo o ver algo. Así que bueno, es que ricasco Ollane y eso, bueno, pues eso, gracias por aceptar las propuestas y también vamos a votar a favor y a seguir trabajando en esto. Y bueno, y cuantas cuestiones veamos que pueden enriquecer, como habéis dicho, pues seguiremos proponiendo y trabajando por ello. Así que eskerrik asko. Eskerrik asko, Mónica. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Punto 2 del orden del día, expediente 1367. Resolución de alegaciones a la modificación de la ordenanza municipal sobre la protección, tenencia y la venta de animales del Ayuntamiento de Zalla. Ha habido dos alegaciones. Paso a leerlas únicamente la alegación. Una, que se retire la modificación de la ordenanza municipal y la venta de animales aprobada por el Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 16 de septiembre del 2020 o, en su defecto, que previamente a cualquier posible cambio en la misma se articule un nuevo proceso de participación ciudadana. Y, por otro lado, solicitan se permita el mantener a nuestros perros libres de correas bajo el riguroso control visual de sus propietarios y en horarios reducidos en el jardín del ayuntamiento. Consideramos que importante, ya que es el único espacio verde en el centro urbano que no dispone de una zona específicamente infantil, y proponen que se permita el mantener nuestros perros sueltos en horario de mañana hasta las 10:30 y por las tardes de 8 a 10 de la noche, horarios que habitualmente no son coincidentes con los niños. Desde Secretaría se ha hecho un informe
Y paso a leer la propuesta de resolución de las alegaciones y el informe. En la propuesta de resolución de alegaciones presentadas, la primera alegación se encamina a solicitar la retirada de la modificación de la ordenanza o, en su defecto, un previo proceso de participación ciudadana antes del acuerdo de modificación por diversas razones que se exponen de forma sucinta. La tenencia de las nuevas normativas europeas que rechazan la obligatoriedad de que los perros vayan atados por su crueldad. La materia corresponde al ámbito local y debe ajustarse al acordado en el proceso de participación ciudadana. El Parlamento Vasco ha aprobado la tramitación de nueva ley que pretende profundizar en la defensa de los derechos de los animales. El componente rural del municipio, en el que tradicionalmente personas y animales han compartido espacios, la socialización de los perros y su importante colaboración y apoyo a través de importantes funciones. Asimismo, precisa que la prohibición de permanencia en parques infantiles o zonas ajardinadas destinadas a usarse preferentemente por niños contenida en la ordenanza, tal y como se consensuó en el proceso de participación ciudadana, se refería exclusivamente a zonas específicas de juegos y no en el resto de superficies de los parques. Recuerda también que la Ley de Protección Animal de la Comunidad Autónoma dice textualmente que los ayuntamientos procurarán en los parques y jardines señalizados para el paseo y esparcimiento de los perros. El juicio de quien suscribe y sin entrar en el fondo el objeto de la modificación es ajustar el texto de la ordenanza a la legalidad vigente, en concreto a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 101 del 2004 del 1 de junio sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que establece que en las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes de los inmuebles colectivos, los animales de la especie canina deberán ir bajo control y sujetos mediante el uso de una cadena o correa adecuada a las características del animal y con una longitud máxima de 2 metros. El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2h de la Ley de Protección de Animales. Dicho decreto es de aplicación a la totalidad de los animales de la especie canina que se hallen o circulen por la comunidad autónoma, así como a los perros lazarillos sin perjuicio de lo establecido en la Ley 17 del 97, de perros guía, tal y como se señala en el artículo 1, apartado 2 del mencionado decreto. Por tanto, ni las ordenanzas municipales y ni los procesos de participación ciudadana pueden contradecir lo dispuesto en el decreto mencionado. Es cierto que señala asimismo que los ayuntamientos en el ámbito de las competencias procurarán habilitar zonas de esparcimiento para animales de la especie canina, si bien esta posibilidad debe precisarse, ya que, por un lado, no es una obligación municipal, no es de obligado cumplimiento al incluir el término procurarán y, además, requiere de un proceso previo, que es el de habilitar zonas, lo que se traduce en la necesidad de establecer y delimitar unas zonas concretas específicas y debidamente señalizadas para el esparcimiento de los perros, no autorizándose con esta posibilidad la convivencia simultánea de personas y perros sin atar en parques y jardines, infantiles o no. Respecto a la segunda alegación, tras señalar los indudables beneficios que el paseo produce en las mascotas, solicita se permita mantener a los perros libres de correas bajo el riguroso control visual de sus propietarios y en horarios reducidos en el jardín del ayuntamiento, ya que es el único espacio verde en el centro urbano que no dispone específicamente de una zona infantil. Señala en su propuesta el horario de hasta las 10:30 de la mañana y de 8 a 10 de la noche. Esta segunda alegación, aunque inicialmente parece presentarse como tal, no presenta reclamación o alegación concreta en ordenanza. De su lectura se deduce que se trata de una solicitud para habilitar una zona específica de esparcimiento en la zona verde que rodea el ayuntamiento. Por lo tanto, debe darse curso como solicitud general. Por ello, el informe, la propuesta de resolución es la siguiente. Visto cuanto antecede, se considera que se ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad a los artículos 22.2.d y 49. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568 de 1986, por el que se aprueban las alegaciones presentadas, porque la modificación de la ordenanza se encamina a dar cumplimiento a la legalidad, no pudiendo contradecir la ordenanza lo dispuesto en norma de rango superior, en concreto a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 101 del 2004 sobre la tenencia de animales de la especie canina en la comunidad autónoma. Notificar que su escrito presentado el día 2 de diciembre será tramitado como solicitud general y no como alegación.
Tercero, aprobar expresamente con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección, Tenencia y Venta de Animales del Ayuntamiento de Zalla, una vez resueltas las reclamaciones presentadas. Cuarto, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto de la modificación de la Ordenanza Municipal en el Boletín Oficial de Vizcaya y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en el artículo 70.2 de la Ley 7 del 85, reguladora de las bases del régimen local. Y quinto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos y trámites encaminados a llevar a efecto este acuerdo. No obstante, la corporación acordará lo que estime pertinente. Juanra. Eskerrik asko, Ros. De la ordenanza era adecuarse al decreto 101 de 2004 y por eso se realizó la modificación. Había que ajustarse a una normativa superior y eso es lo que se pretendía con ello, pues para dar seguridad jurídica a todo el mundo. En cuanto a la primera alegación, pues vamos a votar en contra de la alegación, lógicamente, y a favor de la propuesta de resolución. Y en cuanto que nos hacen de espacios, pues se van a establecer una serie de espacios pues para donde pueden estar los perros sueltos. Habrá algunos espacios que tendrán horarios y otros que se podrán tener los animales sueltos durante las 24 horas. En el momento que vaya a entrar en vigor la ordenanza, pues se van a publicar. Mónica. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues a ver, entendemos las alegaciones, evidentemente, pues porque, a ver, son personas que tienen a sus perros y que, como bien dicen, pues tienen esa necesidad, ¿no? De estar sueltos, de correr, de jugar. Pero bueno, también entendemos que es una cuestión meramente legal la que se trae aquí. Teníamos el área de esparcimiento que tenemos ahora mismo, que bueno, pues evidentemente pues no es un área céntrica y claro, como solicita esa, que se va a tramitar como solicitud general, pues bueno, hacen falta más espacios. Nosotros pues teníamos, o sea, lo que veníamos a decir era que nos gustaría salir de aquí pues con el compromiso de que se trabajase, dada esta modificación, pues de que se trabajase en una serie de espacios y eso, y bueno, esta modificación sería firme en cosa de un mes, ¿no? Ah, vale, o sea, una vez ya pasadas las alegaciones y tal. Bueno, entonces breve y bueno, esos espacios los tendréis ya contemplados. Sí, ¿Me tenemos adelantar algo? más o menos contemplados los espacios. Con horario sería el jardín del ayuntamiento y el área en Aranguren, el merendero. Y luego horario estaría la Corta Seca, un trozo del jardín de Tepeyac y una parte al lado del río en Aranguren, la que está detrás del campo de fútbol. Vale, pues bueno, pues vamos a... Además, lógicamente, de lo de Sollano. Sí, claro. Vale, pues este era un poco el que teníamos, pero bueno, yo creo que, no sé si hablamos de... Un segundo, por favor. Vale, pues nuestra intención era posicionarnos en el pleno, si no salíamos aquí a esto y tal, pero bueno, y además conociendo los detalles y eso, bueno, pues vamos a votar a favor de la desestimación de las alegaciones, pues porque entendemos que bueno, que van a tener ese espacio y esa posibilidad. Vale, es que Recasco, Mónica. Josu. No sé, he llegado un poco tarde y no he cogido todos los detalles, supongo. Yo no tengo... Me parece perfecto. ¿Esto solamente es para perros? ¿O hay algún otro animal al que sea de aplicación esto? Solo especie canina. Vale, los que ladran no. Vale. Bozkatzera pasatzen dugu. Baiezkoak. Bueno, y como último punto y fuera del orden del día,
traemos de urgencia las subvenciones de concurrencia competitiva. Votamos la urgencia del punto. A favor. Héctor pasa a explicarnos un poquitín. Si tienes un micrófono abajo. Bueno, egunon. Como sabéis, el Ayuntamiento de Zalla, en principio, podría sacar hasta 7 líneas de subvención distintas en todo lo que son las subvenciones de concurrencia competitiva. Una de ellas no se sacó, porque es la de adecuación de los garajes a la normativa municipal, porque era preceptivo tener una licencia y para poder optar a ella, y no había peticiones de licencia de obra para tal efecto, con lo cual directamente ya no tenía sentido sacar la línea de subvención este año, con lo cual sacamos 6. De esas 6, una, que es la que corresponde al expediente 2804-2020, que es la de ayudas a la obtención de monitor de títulos de monitor de tiempo libre, tampoco ha salido porque no ha habido, o sea, sí se lanzó la convocatoria, pero no ha habido solicitudes. Entonces, bueno, esa de facto queda ahí. Vamos ahora con las que sí ha habido. Voy por el orden de los expedientes. El primero sería el 2805, que es ayudas a los deportistas de élite a nivel municipal. Se han presentado 12 solicitudes, 9 chicas y 3 chicos. Ha habido una de fútbol, una de ciclismo, una de hípica y el resto, las 9 restantes, han sido de natación. Ha habido un descenso en las que yo personalmente achaco a que, dada la situación, mucha gente no ha podido competir, gente habitual en este tipo de subvenciones no ha tenido competiciones durante todo el año, con lo cual no ha podido pues tener méritos puntuables. Entonces se ha pasado de 18 a 12. De las 12 personas, una chica no presentaba méritos puntuables, puesto que lo que presentaba eran, creo recordar que un 7º puesto en el Campeonato de Vizcaya, y que solo puntuando los 3 primeros, con lo cual directamente también, bueno, pues no es que se desestime, pero bueno, en la valoración por la fórmula directamente le va a salir que tiene 0 euros. Después, se han repartido 6.006 euros de los 6.383. Han quedado ahí 300 y pico euros, pero todo el mundo ha recibido el máximo al que optaba. Bien, porque ha llegado al límite que establecen las bases, que son 700 euros por persona, bien porque ni siquiera llegaba a justificar esos 700 euros, entonces se ha quedado en el límite inferior. Eso con respecto a esas, que no ha habido tampoco así nada más reseñable. En Haurreskolak también ha habido menos solicitudes, también obviamente por la misma situación. Hubo, como decía, 3 solicitudes, 2 admitidas y una fuera de plazo. Se han repartido en función a los gastos que presentaban y aplicando los porcentajes y los factores de corrección necesarios. Bueno, se reparte un total de 644 euros de los 6.000 que había. Pero ahí sobra mucho, principalmente porque se ha reducido muchísimo la cantidad de personas solicitantes, porque los niños pues desde marzo no han estado en Haurreskolak. El 2807, que es ayudas al transporte para cursos de reciclaje profesional, solo ha habido 2 solicitudes, admitida porque los gastos que aduce hacen referencia al curso 2021, con lo cual tendrán cabida, si se repite esta línea de subvención, el año que viene. Es decir, ha presentado facturas que ya no entrarían dentro del periodo que comprendía la convocatoria actual. Luego tenemos la 2808, que es ayudas a la matriculación escolar y compra de material informático. Ha habido un total de 150 peticiones. Cuando me refiero a peticiones o a solicitudes, en realidad familias son menos porque, bueno, en muchos casos son 3 hasta 4 solicitantes, pero, bueno, 150. El año pasado hubo 162. De esas 150, 6 han solicitado también la ayuda a material informático, con lo cual ha ido incrementando los importes. Y, se han admitido, aquí,
se han denegado 26 y 124 han seguido el trámite normal. De las denegadas son principalmente deudas con el ayuntamiento, deudas con diputación, deudas con ayuntamiento y diputación, que hay bastante gente que tiene deudas con las dos entidades, o bien porque se excedían del límite de renta de los 30.000 euros. En el caso de las deudas con el ayuntamiento, que es donde podríamos hacer algo, pues, puesto que con las de Hacienda no podemos hacer nada, siempre se están refiriendo a deudas generalmente de vehículos acumuladas de varios años y demás que están comunicadas con anterioridad a la gente que adeuda y entonces, bueno, pues se quedan sin poder recibir la subvención. En realidad, pues eso, en este caso serían, de esas 26, serían 8 los que estarían en ese caso, que solo presentan deudas con el ayuntamiento, pero en realidad creo que hace referencia solo a 3 familias, por lo que decía que, bueno, que son 2. Partido un total de 9.800 euros de los 15.400 disponibles en la partida. Y hay algo de ese error que hemos comentado en la última línea, que igual os resulta un poco extraña, pero es porque se aplican factores de corrección como familia monoparental, que multiplica la cantidad inicial por 1,5. Entonces, bueno, sin más. Y pasaríamos a la 2809, que es ayudas al estudio del euskera. Ha habido 13 solicitudes, 3 denegadas porque esa gente tenía deudas simultáneamente con ayuntamiento y diputación. Entonces, bueno, pues directamente no podían. Aquí no hemos tenido un descenso significativo. Tan solo una persona menos ha solicitado con respecto a 2019, pero aquí, para mi sorpresa, el primero, se ha producido un aumento muy, muy considerable en las cantidades que teníamos que dar a esa gente, porque habitualmente, y esto es una tendencia que, bueno, se venía, ya lo sabéis, se venía dando en los últimos años, cada vez solicitaba menos gente y iba sobrando la cantidad. Este año una gran cantidad de gente ha presentado no del Euskaltegi de Zalla o de la Escuela de Idiomas, que venía siendo lo habitual, sino de Euskaltegis de Bilbao y de Barnategis, con lo cual los precios de las matrículas se disparan increíblemente, de los 70 y pico euros que puede ser la Escuela de Idioma a los 1.000 y pico que está justificando la gente. Entonces, hemos tenido, llegado al final de todos los cálculos, deberíamos haber repartido 3.723 euros. La partida tenía 30.000. Entonces, en este caso, según dicen las bases, hay que proceder al prorrateo y lo que hemos hecho es dar un 79,9% de lo que debería haber recibido cada uno. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si alguien debería haber recibido 100 euros, ha recibido 79,9. Y así todo el mundo ha visto reducida esa cantidad que debería haber recibido. Pero, bueno, para mí ha sido muy sorpresivo, primero, que no se presentase menos el cambio de tendencia que era Euskaltegi Municipal y Escuela de Idiomas, a pasar a Euskaltegis de Bilbao y Barnategis, que ha derivado en que al final, pues con los 3.000 euros no llegase. Y hasta aquí. Eskerrik asko, Ros, eskerrik asko, Héctor. Bueno, poco que decir. Lo único que a la vista de los datos, pues habrá que analizar cómo han funcionado las subvenciones, que se ha hecho. Pues bueno, hay cuestiones que tenemos que analizar, como las peticiones que hay de ayudas a equipos informáticos, también las cantidades que se están dando a la euskera, según de dónde vengan las matriculaciones y demás, y bueno, y ver cómo han funcionado el resto de subvenciones y por qué. Pero bueno, es una cuestión que toca hacerlo ahora de cara ya al siguiente ejercicio y es un análisis que tendremos que hacer. Por lo demás, pues nada más que decir. Vale, es que ricasco. Lo mismo, bueno, lo que pasa es que algunas de las situaciones que comentas, pues es posible que sean circunstanciales, o sea, que sean este año y luego el año que viene, pues no eso, la del euskera sí, pues si se queda corta, pues claro, pero bueno, de las demás igual recortar es un poco peligroso porque quizá el año que viene vuelva a subir el número o bueno, no se sabe, pero bueno, en cualquier caso, pues eso, seguir revisando y por nuestra parte ningún problema más. Al final este es un trabajo puramente técnico, ya estaba establecido en las bases y eso y por nuestra parte nada.
cosita, de mis palabras, que no se deduzca que estoy hablando de recortar ayudas. No es el caso, simplemente que hay que analizarlos y tenemos que ver por qué los datos, y igual en algunos casos es que pues ha faltado información o no sé, y es lo que tenemos que analizar, que no se traduzca en que bueno. Quizá de alguna, pues como ha sobrado mucho, pues igual dices, bueno, pues igual un poco se puede bajar. No me refería a que se fuese a recortar, simplemente nada. Hay que hacer un análisis y lo veremos después. Vale, gracias. No sé si podemos votar todas juntas o hay que votar una por una. No hay problema, nada. Josu, nada, votamos todas juntas. Baiezkoak. Bueno, eta ez dauen ezer ez gehiago, gai zerrendan bukatutzat emoten dugu. Eskerrik asko.